Disculpe que lo interrumpa. La semana que viene sé que hay que presentar los temas. ¿Correcto? ¿Presentamos todos los temas el mismo día o queda un lunes y el otro lunes? Bueno, eso va a depender un poco de la dinámica. Eh, Ah, Nosotros vamos a empezar a ver, hoy vamos a dar, ahora arrancamos justamente con un módulo chiquitito de cómo hacer presentaciones efectivas, estrategias para hacer presentaciones efectivas. Dependiendo de la interacción, nos va a llevar un rato. Y la idea es concluir después el capítulo que estamos viendo de barreras a la creatividad. Para cuando termine ese capítulo, ahí hacemos la presentación de escuela. Yo entiendo que esto se va a empezar a presentar, obviamente, en la clase que viene. Nos va a llevar quizás un tramo del principio, terminar la temática de las barreras, y luego empezarán con las presentaciones. Dependiendo de la interacción y del tiempo que lleve, podríamos llegar a terminar todo en una clase, y si no, nos quedará algo para el principio de la siguiente. Más o menos está pensado así. bien, bien. ¿Y cuánto estima más o menos que tenemos que calcular por presentación? Como les dije la clase pasada, más o menos yo creo que entre 5 y 10 minutos es un buen lapso. ¿Ah? Perfecto, perfecto. Va a haber casos donde, por ejemplos, por eh, familiaridad, por conocimientos previos, capaz que ustedes se explayan más, y habrá casos donde quizás con menos cumplan con el cometido. Por eso ese lapso de entre 5 y 10 minutos es más que adecuado. ¿Está bien? De todas formas, eso lo vamos a licuar bien en la charla de hoy. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Vamos a cortar un instante el tema de las barreras, vamos a ver este módulo de estrategias de presentación para que ustedes tengan elementos para armar justamente la presentación, y luego lo continuamos con lo que veníamos dando hasta terminar esa unidad. Eh, ¿Por qué tenemos que, o por qué incluimos este capítulo de presentaciones efectivas? Y yo les comentaba un poco, les dejé planteado el tema la clase pasada, y les decía, ¿no?, que en general los profesionales del área donde trabajamos nosotros, eh, sistemáticamente vamos a tener que estar haciendo presentaciones. Seguramente buena parte de ustedes está ya yendo a presentaciones, si no son todas las semanas, muy parecido, y bueno, eso se va a replicar, ¿no? Presentaciones que vamos a hacer para eh, directores, para gerentes de otras subfiliales, para distribuidores, para clientes, distintos tipos de públicos a los cuales vamos a tener que presentarle algo, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia? En general, la mayor parte de las presentaciones que vemos, y que son las que después obviamente terminamos replicando, porque si, bueno, tengo que hacer una presentación, mañana tenés que hacer una presentación, y si es tú la primera que haces, o de las primeras, eh, ¿cómo la armás? ¿De dónde sacás elementos, ideas para armar una presentación? Lo que ocurre, es altamente probable, es que repitas alguna de las que viste, de las tantas que viste, que más o menos te pareció interesante. Y ahí la probabilidad de estar replicando algo que quizás no sea técnicamente correcto es muy elevada. De ahí entendimos la oportunidad de plantear esa temática. ¿Está bien? ¿Por dónde arrancamos una presentación? Cuando te enterás que tenés que hacer una presentación, lo primero que deberíamos tener claro es cuál es mi objetivo. Porque si no me pongo a trabajar sobre contenidos, 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 y un mismo tema, un mismo contenido, si vos querés, necesariamente va a variar dependiendo del público al que yo me dirija, ¿no? Yo qué sé, ponele, vos mañana sos el gerente financiero y tenés que justificar una chica, un recorte. Y vas a hacer una presentación seguramente para el directorio, y vas a hacer otra para los gerentes que les toca el recorte, y probablemente otra para las personas involucradas en el recorte. El tema es el mismo, pero tu speech seguramente va a cambiar y tendrás que armar una presentación para cada uno de sus públicos. Esto es fundamental. Yo tengo que definir cuál va a ser mi objetivo. ¿Por qué? Porque esto condiciona lo que digo y cómo lo digo. Y si yo no tengo definido mi objetivo, ¿cómo voy a saber si tuve éxito o no?
no tengo ningún parámetro que me permita medir si después lo que yo hice, en este caso le hace la presentación, funcionó o no funcionó. ¿Está bien? Luego que tengo definido el objetivo, vamos a basarnos en la experiencia de la gente que ha trabajado muchísimo esto. Este autor, Seth Godin, es uno de los autores que viene trabajando muchísimo el tema. Y Godin te dice, ¿no? Habla de las presentaciones y habla del 10-80-10. 10% de las presentaciones son muy malas. 80% son malas o regulares, 10% son buenas o muy buenas. Entonces, fíjate vos la probabilidad que tenemos de estar replicando, como decíamos hoy temprano, algo que quizás técnicamente no es correcto. Pese a que, dependiendo de quién la haya hecho la presentación, nos puede parecer entretenida. Las presentaciones, ¿por qué en un porcentaje tan elevado entonces son regulares, malas o muy malas? ¿Cuál es el elemento que podríamos visualizar en esas que no están bien hechas? Y según Godin, tiene que ver justamente con cómo no nos paramos empáticamente en quien está escuchando, y muchas veces replicamos y estamos muy concentrados en lo que queremos transmitir, ¿no? Y él tiene un libro que se llama La vaca púrpura, y que es interesante porque maneja todo esto a modo de cuentito, ¿no? Y la verdad que lo hace muy bien, a mí entenderlo hace muy bien. Y te dice, ¿no? Si vos sos una persona de ciudad y de repente tenés que hacer un viaje para el interior, para el campo, empezás a manejar por tu auto, por las carreteras, y en un momento empezás a ver alguna vaca. Oh, mira una vaca, qué interesante. Claro, las primeras te empiezan a llamar la atención, porque sos un tipo de ciudad. Pero después de estar 2, 3 o más horas manejando en la ruta, y ya viste decenas o cientos de vacas, ya está. Ya eso para vos es parte del paisaje, dejó de atraparte, dejó de interesarte o de retener tu atención. Esas son las presentaciones. Ahora, ¿qué pasaría, como dice Godin, si en el medio de todo eso, que para vos ya es parte del paisaje, aparece una vaca púrpura? ¡Wow! Eso como que te llama la atención. Eso te interesa, es algo totalmente distinto a lo que ves generalmente. Exactamente, de eso se trata. Sobresalir, resaltar, diferenciarte esta masa de cosas que son muy parecidas o iguales. Y yo los invito a que vean, la mayor parte de las presentaciones son muy parecidas o iguales. Entonces, tratemos de armar justamente algo diferente, desde todo punto de vista, contenido y forma, a efectos de separarnos del resto y lograr, primero, captar la atención y luego tener la capacidad de retenerlo. ¿Tá? Y fíjate esto que dice Aristóteles, ya lo decía en su retórica, ¿no? Saber expresar una idea es tan importante como la idea misma. Y yo os invito a que vean cuántas veces, quizás ya han tenido la experiencia, ideas que son muy interesantes no terminan prosperando. ¿Por qué? Porque las presentan mal, las venden mal. Y de repente algunas propuestas que técnicamente podemos discutir, las llevan adelante porque están muy bien vendidas, muy bien presentadas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y esto, cuando lo manejamos en la consultora con nuestros clientes, vemos, y para ustedes puede ser importante el dato también, que cuando nuestro cliente es muy técnico, cuanto más técnico, más le cuesta hablarle a personas que no son técnicas. El ingeniero le habla a otro ingeniero, el médico le habla a otro médico, el economista le habla a otro economista. Y de repente tu público no es gente de la misma formación que vos. Necesita tener un diálogo diferente. Si no, directamente se corta el diálogo y vamos a ver que eso tiene consecuencias que son negativas para el resultado que estamos buscando. ¿Tá? ¿En qué se apoya una buena presentación, una presentación de impacto? En 3 aspectos, o 3 pilares, ¿no? 1, contenido. ¿Y eso qué significa? Y bueno, que vamos a tratar de transmitir algo que tenga valor para quien me escucha. No debemos definir la importancia del contenido en función de lo que yo entiendo, yo presentador o yo empresa que tiene que hacer una presentación. Debo transformar eso en algo interesante, valorado, buscado, que se necesite, que se desee, por el que me va a escuchar. Para él tiene que ser importante lo que voy a transmitir, porque es la única forma que yo genere eso, el enganche. ¿Tá? Eso tiene que ir acompañado de diseño, segunda pata. Todo aquello que apoya, refuerza, empuja lo que quiero transmitir.
Y ahí vamos a basarnos básicamente en lo que son los elementos audiovisuales, que tienen que ser claros, que tienen que ser simples. La persona que escucha no tiene que inferir, no debería tener que interpretar. Tiene que estar claro lo que yo transmito. Y vamos a ver también que en ningún lado está escrito que una presentación es una persona hablando o apoyándose de repente en alguna diapo, en algún PPT o algún PDF. Está bien, es lo habitual, pero podemos seguir agregando cosas que empujen. ¿Está bien? Y ahí viene todo lo de cómo nosotros generamos algo diferente. Y el tercer pilar tiene que ver con la exposición propiamente, que es un poco estas dos cosas puestas en práctica, ¿no? Y más allá de la credibilidad, como decíamos acá, hay algo que es básico y es tenés que entusiasmar al otro que te escucha. Y aun cuando el tema es complicado o es difícil, vos tenés que transmitir convicción, confianza, tenés que ponerle pasión a eso que vas a transmitir. Para que tengas la capacidad de poder entusiasmar a alguien con lo que vas a transmitir, primero tendrías que haberte entusiasmado vos. Como te dicen los vendedores, ¿no? Si vos no estarías dispuesto a comprar lo que querés vender, difícilmente vas a poder transmitir eso y vendérselo a otro. Y cuando estamos haciendo una presentación, estamos tratando de persuadir a alguien. Y eso también Aristóteles lo decía en su retórica, ¿no? Él definía la comunicación como todos los medios disponibles de persuadir. Y vaya si cuando estamos haciendo una presentación empresarial, estamos tratando de persuadir a alguien, de que compre, de que me compre más, que me vuelva a comprar, que acepte el proyecto, que me dé los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos tratando de persuadir de algo. Entonces, yo tengo que transmitir y tengo que poder entusiasmar al otro. Y eso es con esto. Seguramente todos ustedes han participado en presentaciones donde quien te para adelante te habla, volumen medio, velocidad media, monocorde, no se mueve, no gesticula. Es un somnífero. Eso lo que te transmite es sueño, es aburrimiento, es desgano. Difícilmente te logra entusiasmar. Eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que trabajar. Porque en buena parte de los casos, si bien nosotros vamos a hacer una presentación en esta oportunidad, por este medio, el Zoom, no es lo más adecuado para poder usar todas estas herramientas. Pero ustedes van a tener en su vida profesional, insisto, muchísimas presentaciones, y va a ser acá, frente a frente. Ya seguramente su presentación de proyecto final va a ser frente a frente. Entonces, Sí, profe, es lo que se conoce como el lenguaje paraverbal. correcto. Lo escuché acá. Correcto. Y vas a ver cuando se paren acá adelante y tengas un montón de gente ahí mirándote, no es como hablar desde ahí y menos hablar desde la cámara o desde tu casa. Que uno, ¿no? Ahí tu cuerpo, a partir de lo que genera tu cerebro, va a empezar a sentir presión, temor, tensión, y vas a empezar a transmitir con tu lenguaje paraverbal, con señales que le están diciendo al otro: estoy nervioso, tengo miedo, estoy asustado. Y si esto es una reunión o una presentación para obtener recursos o negociar un cliente o lo que sea, si hay una instancia de negociación, el otro va a ser un negocio en tu negocio, porque te va a detectar y va a ser, a partir de ahí, va a proponer su propuesta. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos todo esto para que esté a la altura de lo que queremos y eventualmente que nos permita negociar mejor lo que necesitamos, ¿no? Pero, profe, yo creo que también te pones nervioso y te empezás a trabar y cosas así si no estás seguro de lo que estás diciendo. Es uno de los elementos, no solamente eso. Tu cerebro, el mío, todo nuestro cerebro viene diseñado de una forma determinada. Cuando vos llegás a un lugar y aparte estás parado y el resto está sentado, tu cerebro se siente que estás totalmente vulnerable. Y ahí empieza a generar mecanismos, te pegás a la pared o se agarran al escritorio, y eso no es consciente. Porque tu cerebro viene diseñado. Cuando entras a un lugar y todos te están mirando es porque te quieren comer o te quieren matar. Desde que estamos en la caverna pasa eso. Entonces, Profe, desde el cerebro reptiliano, y no tenés manejo porque no es consciente, y las personas empiezan así, y se vapolean, y tartamudean, y el otro dice, bueno,
Está, acá hago negocio, mirá el susto Ahí. que tiene. Y te comí. Pro- Sí vas a poder, vamos a ver algunas herramientas al final. Profe, ahí lo mejor no es buscar lo que se llaman las famosas caras amigables. Bueno, vamos a ver, eso, pero no me quiero adelantar, muchachos, eso lo vamos a ver después. Hay una serie de tips. Sabe que una de las cosas O que usted mirás un menciona, punto fijo. que nos pasa es que digamos que siempre sucedía cuando uno iba a dar exámenes, ¿no? Y pasaba la parte oral, que uno la pasaba re mal enfrente de los profesores. Una de las cosas que siempre hacen es tratar de taparse la cara, por ejemplo, con el marcador, ponérselo en la boca o algo, lo cual eso ya se ve muy mal. Y lo otro es que los pies están apuntando siempre a la puerta, como diciendo me quiero ir. Y a medida que van hablando, se van alejando y se van acercando a la puerta, como diciendo chau, chau, me voy. Y eso a los profesores les molesta un montón, porque Sí, claro, da muy mala imagen, ¿no? sí, pero es natural. Si en vez de una puerta cerca tenés un escritorio, un atril, y empezás hablando, te vas a empezar a arrimar al escritorio y cuando querés sacarlo ya estás detrás del escritorio y agarrándote porque estás buscando seguridad. Es lo mismo cuando estás en un ascensor, y eso está recontra estudiado del paralenguaje, como decías vos llegaste al ascensor, entraste, te paraste en el medio y te quedaste ahí. Subió otra persona que no conoces, automáticamente te pegás una pared en el ascensor. Es instintivo. Y muchas veces incluso en el ricón. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la posición fetal. Entonces, ves que el otro que entra se para enfrente. ¿Por qué? Y bueno, porque es lo esperado. Ahora, fíjate vos si el tipo o la señora que entra se te para al lado, tu cabeza se dispara. Bueno, eso es lo mismo. Todo eso está metido y estudiado, porque en las presentaciones, todo eso que nos pasa en la vida, te va a pasar. Y juego También con clave. depende de la personalidad de cada uno, profe. Hay gente más tímida que le cuesta más que a otra. A ver, como en casi todos los órdenes de la vida, hay características innatas que hacen que para vos sea más fácil o más difícil casi cualquier cosa. No obstante ello, a la mayor parte de las personas, hacer una presentación en público es algo que les genera tensión. De hecho, hace algunos años, no me acuerdo si fue Yale o qué universidad de Estados Unidos, hizo a nivel nacional una investigación preguntándole a las personas qué era aquello a lo que le tenía más miedo. Lo segundo creo que era el miedo a la muerte, lo tercero era el miedo a volar, y lo primero era el miedo a hablar en público. No es algo que inventemos La nosotros, ¿no? famosa Ahí frase aparecen del cosas como miedo, el pánico escénico, y si me quedo en blanco, y esto y aquello, y es terrible. Para mucha gente, para muchas personas es algo complicado. Y por eso se trabaja tanto en esto, y por eso hay tanta bibliografía, tantos cursos, tantas capacitaciones, porque en realidad se vio que es algo importantísimo, que viene creciendo en el uso y que está generando un estrés terrible. Sumado a eso, los resultados a veces, ¿no? Por ende, bueno, vamos a tratar de ver esta micro charla de este tema, ¿no? no, Profe, profe, ¿sabe? Ah, pido dale, perdón, Mateo, dale. Fabri, pido perdón también al profe que quería hablar. No, la cosa es así, lo que comentó del miedo escénico es algo que no es nuevo, eso pasa siempre. ¿No? Pasa que el miedo de hablar en público, vos sabés que te enfrentás a una audiencia, o sea, vos vas a hablar de un tema y vos qué tratás de hacer con esa audiencia, tratás de que se cautiven con el tema, de que se interesen con el tema, de que entiendan de qué estás hablando. Como un comediante, cuando está frente al público, ¿qué es lo que busca el comediante? Que la Lo gente se mismo. ría, que se entretenga, pero sabe que tiene ese miedo, porque sabe que debe cautivar a esa audiencia, sabe que tiene que atraerla, si se entiende lo que estoy diciendo. El tema de Claro. la presentación, coincido con lo que dijo Fabricio, el tema de que uno puede a veces estar apuntando a una puerta y mirando para otro lado. A mí me pasó, no tengo miedo de confesarlo, y es un punto difícil, porque uno trabaja sobre ese tema, y es algo que a muchos le cuesta más, a otros menos, pero es algo que se ha trabajado durante años. Ese es Por un eso te punto clave. decía, esto Sí, depende de yo no tengo muy buenas experiencias, profe, porque yo le digo la verdad, empezar. la primera vez, Porque no es lo mismo hacer la primer comedia, o la primer show, o el primer stand-up, o la primera presentación, que después que tenés varios años de experiencia. Aún cuando tengas un déficit técnico, la experiencia acumulada te va a permitir manejar mejor esa tensión. Ahora,
Aún los tipos que tienen más experiencia y que han logrado éxito en la tarea que haga, si vos hablas con ellos mano a mano, te van a decir, me sigue pasando que los instantes previos a salir, sigo sintiendo en el estómago la presión. Y también es cierto, va a pasar. Yo, profe, la primera presentación que hice así, que me pasó que pasé un montón de estrés antes y después de la presentación, yo hacía japonés y tuve que dar una presentación en japonés. Yo, la verdad, me metí en un baile, tenía como 100 personas adelante, la pasé muy mal, me olvidé de la mitad de las cosas, en cierto momento me bloqueé, me bajé del atril. A la segunda ya fui con más práctica, ¿no? Digo, pero dije nunca más, la pasé re mal. Bueno, vamos a tratar de ver algunos tips después, insisto, no me quiero adelantar. Dentro de unos minutos vamos a ver algunos conceptos que está probado, que funcionan y que están pensados para momentos claves, que es donde es más probable que nos ocurra eso. Volvamos acá. Decíamos, estamos tratando de ver cómo se organiza una presentación, ¿no? Vimos los 3 pilares primeros, y ahora vamos a ver otras 3 patas del tema, que tienen que ver con lo que Aristóteles llama argumentos persuasivos o modos de apelación, y que sigue estando vigente, ¿no? Y que le dicen que toda presentación debería tomar en cuenta estos 3 aspectos. Primero, lo que se llamó el ethos, que tiene que ver con la parte ética de nuestra presentación, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo que generar respeto. ¿A partir de qué? De la credibilidad. Por lo tanto, yo tengo que presentar, no importa lo que presente, con argumentos que justamente hagan alusión a estos aspectos. Eso significa información veraz, confirmada, confirmable. Porque es ahí, hoy en día, ya ni siquiera después, te están escuchando y están acá, metiéndose en San Google para ver si eso que vos decís es así o no, y hasta dónde es así o no. Entonces, si no cierra, ya ahí generaste una brecha que va a ser muy difícil de levantar. ¿No? Primer punto. El segundo tiene que ver con el pathos, que es la parte emocional. ¿No? Porque vamos a apuntar justamente eso, a mover emociones, a generar desde la percepción elementos que lo vinculen favorablemente con eso que nosotros queremos presentar, dentro de lo que sean las posibilidades, ¿no? Y lo tercero, No se escucha. Profe, está. No sé, No o se se le hizo escucha, pesado. no se le escucha. o apelar al pensamiento lineal, No, profe, convergente. no se le Profe, escuchó nada lo que el dijo. último Se minuto le no se cortó escuchó. todo, se le cortó todo. Se cortó, profe. Bien, vamos de vuelta. El logos, decíamos, operación lógica. Vamos a apuntar el cerebro córtex. En el punto anterior involucrábamos el cerebro límbico. ¿Está bien? La idea acá es pensamiento lineal, convergente, unidireccional, la reflexión, seguir un camino preestablecido. ¿Está bien? Por eso es que nosotros vamos a tener una secuencia cronológica establecida que vaya generando acumulación de conceptos para que el otro le resulte sencillo seguir el hilo de nuestra presentación. No en cualquier dirección, sino ordenadita. ¿Ah? Estos 3 elementos, si bien, como dice la diapo, no son un fin, sí necesariamente son un medio que nos van a acercar a ese resultado que queremos lograr. ¿Por qué? Y lo primero es porque nos van a ayudar a conectar con el auditorio. Conectar con sus intereses, con aquello que por alguna razón los llevó a estar ahí, en la mayor parte de los casos, escuchándonos. Y aparte de la razón, vamos a tratar de meter la parte de emoción. Por eso el tema de juntar los elementos persuasivos, las 3 categorías que nos vimos recién, están en la retórica de Aristóteles, ¿no? Después, esa atención que logré captar, la idea es mantenerla y dirigirla hacia lo que nosotros queremos proponer. Y esto, como ya estudiamos, como ya mencionamos en su momento, es quizás de lo más complicado, ¿no? Tenemos un montón de distractores, la tecnología en primer lugar, nuestra vida, las ocupaciones, etcétera, que van a jugar en contra. Esto es todo un capítulo que todavía no está resuelto. Se está trabajando y se seguirá trabajando, supongo, ¿no? Y lo tercero, recordemos que esas personas que están ahí, después que nosotros nos vamos, se quedan muchas veces deliberando en ese momento, ¿no? Para ver si aceptan o no aceptan, compran o no compran, te contratan o no te contratan, dependiendo de lo que estemos trabajando. ¿Eh? Por lo tanto,
Yo tengo que ver cómo más o menos me aseguro de que entiendan todos, que entiendan lo mismo y que lo recuerden. Por eso todo el tema que hemos mencionado, ya dejamos de entrever, de que sea simple, ya digerido, usar analogías que con elementos que les sean familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí la base. Ahora vamos a estructurar la presentación. ¿Cómo se estructura? Básicamente, y acá también, como casi toda herramienta de management, no hay una única versión de la historia, ¿no? Pero originalmente, la estructura de una presentación tenía 3 etapas. ¿No? Una presentación debe tener una introducción, un desarrollo y la elaboración de conclusiones, cierre, resumen, como le quieran llamar. Y esto es la base. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a asociar después con tiempo. Para que del 100% del tiempo que tengamos, podamos distribuirlo proporcionalmente de forma que nos permita cumplir o acercarnos al objetivo que estamos buscando. Normalmente la introducción te puede llevar entre el 5 y el 10% del total de la presentación. Más o menos lo mismo le vamos a dedicar al cierre o a las conclusiones, entre el 5 y el 10%. Eso nos deja un 80-90% para lo que es el desarrollo. Y acá viene lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es fantástico cuando lo empezamos a usar. Nos pueden pasar 2 cosas. Una, a quien te vayas a dirigir, le decís, mira, tengo esto, bueno, ok, decime cuánto tiempo te va a llevar, así te digo en qué momento lo podemos hacer. Te preguntan cuánto tiempo te va a insumir a vos la presentación. Si ese es el caso, recuerden lo que ya hablamos cuando vimos neurociencias, ¿no? No más de 40, 45 minutos, porque la curva de Dobson nos decía, la atención se desploma y después retenerla, ya entramos en curva de rendimiento decreciente, es un desastre. Ahí está bien. Pero cada vez más, lo que estamos viendo hoy, es que no te dicen eso. Te dicen, mira, te puedo recibir el martes y tenés 20 minutos, o tenés media hora, y te dan ellos el tiempo. Tómalo, déjalo. Y en general lo tomamos. Entonces, bueno, tengo 20 minutos, tengo 30, fantástico, me voy a acomodar acá. De esos que tenga, 30 minutos, haré el 5 o 10 acá, el 5 o 10 acá, el resto acá. Y me acomodo. Pero maximizo la probabilidad de técnicamente cerrar esto y que, bueno, aparezca eventualmente ese resultado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. Vamos a ver cómo llenamos cada una de estas etapas, qué cosas tienen que estar ahí y después cómo las vamos a utilizar. Ese es el camino. Cuando hablamos de la introducción, es el primer momento. Tomás contacto con el auditorio, todo eso que contaban ustedes, me cierra la garganta, tiemblo, estoy nervioso, bla, bla, es ahí. Cuando llegaste y están todos mirándote como diciendo, a ver qué me vas a contar, ¿no? Ese es el momento más pesado, si vos querés, ¿sí? Acá hay elementos que son básicos. Recordemos la finalidad de la introducción. Tengo que captar tu atención, resultar interesante. Es fácil, ¿hago o no hago vínculo? ¿Genero o no genero? Acá se juega, ¿no? En buena medida, eso va a depender de qué pongamos acá. Acá hay cosas que son inexorablemente coercitivas. Sí o sí tienen que estar, ¿sí? Tenés que presentarte. ¿Quién sos tú? ¿Qué cargo tenés? ¿A qué empresa representás? Y ustedes dirán, es básico. Es claro que es básico. Yo los invito a que vean cuántas veces ustedes estuvieron en presentaciones que no sabían quién hablaba. Porque empezó a hablar del tema y no supiste ni con quién hablaste. Tu nombre, la empresa, alguna reseña básica de la empresa, trayectoria, representaciones, más, algo que diga, wow, esto no es un montón de gente que está impresionando, detrás de esto hay alguien, hay respaldo. Y también tu cargo. Es muy importante, tu cargo. ¿Por qué el cargo puede ser importante? Y bueno, pensá, yo vengo a hacer una presentación a tu empresa porque vengo a ofrecerte, no sé, un nuevo software contable para gestión y recursos humanos, un software de gestión. No es lo mismo que yo te diga que soy ingeniero encargado de la parte de producción, que te diga que soy vendedor. Voy a condicionar en buena medida
el tipo de pregunta que me termine formulando. Por eso es importante a tu nombre y la empresa también tu rol, tu cargo. Insisto, eso muchas veces condiciona las preguntas que ponen. Y tiene que hablar, como muchas veces ocurre, que va alguien de la pata técnica y alguien de la pata comercial, especificar claramente quién es de qué, y van a ver después que las preguntas incluso ya están sesgadas. Le preguntan a este por pago, plazo, y a este por aspectos técnicos de funcionamiento, etcétera, etcétera. Eso sale de ahí, en buena medida, ¿no? Lo otro tiene que ver con la estructura, la agenda. Y alguien decía, ¿no? Creo que uno de ustedes, no me acuerdo, creo que fue Rueta, lo decía, el tema de la atención. Sí, fuiste vos cuando hablaste de tu presentación en japonés, ¿cómo agarro para que me presten atención, les interese, ¿no? Y acá tenemos que tener presente que normalmente en una presentación, ¿no? Si la típica que los ordenan todos así como las naranjas del puesto, y vos estás acá, vamos a tener por lo menos dos tipos de auditorio, o de personas en el auditorio. Los que quieren estar, que en general se ubican por acá, cerca donde está el que presenta, porque quieren escuchar, porque quieren ver, eventualmente porque quieren interactuar, pero cada vez más encontramos gente que tiene que estar y no necesariamente quiere. Nos mandan, tienen que ir, y se ubican generalmente por acá atrás, cerca de la puerta, cerca del fondo. ¿Por qué? Y porque son los que van a estar escondidos, chateando, o llenando el informe, o haciendo un presupuesto, y ni bien pueda se van a fugar. ¿Tá? El tipo no quiere estar ahí, lo mandaron, tiene que estar. Y estos que tienen que estar, pero no quieren, son los que muchas veces nos complican las presentaciones. Porque molestan, aún sin querer, porque distraen, porque muchas veces generan discusiones, etcétera, etcétera. Y por eso vamos a ver también cómo manejamos eso. Y esta agenda, de alguna manera, tiene que ayudarnos, empiezan a ayudarnos con este público y con el resto también, pero fundamentalmente con esto. ¿Por qué? Entre otras cosas, vamos a trabajar también la duración. Es decir, acá vamos a empezar a hablar de qué vamos a hablar, pero también cuánto va a durar la presentación. Bien, esta presentación está comenzando ahora a 10:30 y va a durar 30 minutos. O sea, a las 11 terminamos y a partir de ahí me quedo el tiempo que ustedes necesiten para contestar todas las preguntas que ustedes necesiten. Entonces, estoy haciendo dos cosas bien. La primera, te digo cuándo termina. Perdón. Estoy diciéndote cuándo termina. Eso muchas veces evita que estés, che, fíjate, va, ¿cuándo es? Porque vos tenés una reunión, o tenés que ir a buscar los pibes al colegio, o lo que sea. Ahora, si yo te digo termina a las 11, ya está, ese problema no lo tenés, ya sabes cuándo termina. Y lo segundo, te dije que las preguntas vienen después. ¿Por qué? Lo que queremos evitar es que ni bien empezás a hablar vos, sobre todo estos, porque se quieren ir o fugar ni bien pueda, tal cosa, tal otra, para llevarse lo que tienen que decirle después que los mandó. Y eso de repente lo vas a decir 5 minutos después, o está más adelante, entonces contestás, pero no dijiste por qué, y venís para atrás, no quisiste acordar, terminaste la presentación, se te fue el tiempo, no lograste el hilo conductor, perdiste. Entonces, yo te aviso antes. No obstante ello, ocurre sistemáticamente que por más que tú lo avises, no va a faltar alguno de estos que ni siquiera te escuchó, pues ya estaba en otra, tal cosa, entonces como que estás habilitado a decir, mira, tal como dije al comienzo, por respeto al tiempo de todos, vamos a terminar la presentación y a partir de ahí respondo todas esas preguntas. De hecho, esa que usted me hace, en un ratito queda respondida porque está una diapo. Y como lo dije antes, no solo no queda antipático, sino que muchas veces alguno mismo del propio auditorio le dice, che, vos también no escuchaste, te lo digo, y como que quedó ahí, ¿no? Te curaste en salud, si vos querés. Por eso la importancia de la agenda. Y por último, no menos importante, por eso lo dejamos para el último, es el tema del encuadre. ¿Cómo capto la atención? ¿Cómo genero que me prestes atención? Y decíamos, tenemos que vincular lo que yo voy a transmitir con algo que sea importante para vos. Y ahí hay distintas herramientas que generalmente se utilizan, apelativos motivacionales, normas de grupo, apelativos amenazantes, etc., ¿no? Pero, por ejemplo, una muy usada, apelativos motivacionales.
Si yo vengo a presentar, no sé, cualquier ejemplo, ¿no? Un software nuevo para administrar recursos humanos, y ustedes son todos jefes de recursos humanos que están sentados ahí. Digo, señores, ¿no les ocurre que cuando tenemos que liquidar licencias y aguinaldos con el tema de IRPF, tenemos tal cual problema? Que yo ya sé que lo tenés el problema. No, sí, bueno, yo le dijera que ahora tenemos una herramienta que eso no, ya está, no ocurre más. Ah, ¿cómo es? Bueno, escuchame, ¿no? Entonces, como te genero eso, mirá que lo que tengo acá para decirte a vos te importa, es importante para vos, es necesario para vos. Ya ahí genero una predisposición diferente. ¿Tá? De eso se trata, el encuadre es fundamental. ¿Cómo generás ese vínculo que haga que el otro, o maximice la probabilidad de que el otro te quiera escuchar, por lo menos un rato? ¿De acuerdo? De ahí la importancia de la introducción. Desarrollo, desarrollo, es cuando vamos a hacer la argumentación. Acá es donde yo te doy argumentos para que entiendas por qué lo que vengo a presentar es importante para vos y lo tenés que comprar, contratarme, habilitarme, darme los recursos, lo que se tuviera. Esa argumentación o desarrollo, recuerden, ya lo mencionamos, lo vamos a reiterar hoy, tiene que tener un eje central. Aquello que habíamos hablado de ventaja diferencial, ventaja comparativa, etc. Eso que te hace diferente, importante para ellos. Eso es la columna. Y alrededor de eso vamos a construir argumentación. Le vamos a dar color, ampliamos, ejemplos, pero esto es lo más importante. Esto es lo que tiene que estar claro. Sobre eso construimos. ¿De acuerdo? Y por último, el cierre, conclusión, resumen, como le quiero llamar, que tiene como finalidad, de alguna manera, que todos se lleven la misma idea. Si vos presentas algo, particularmente si fue novedoso, tecnológico, distinto, etc., y hay 10 tipos escuchándote, puede haber 10 interpretaciones diferentes. Vamos a tener que se lleven una sola. Por eso, nuestro trabajo, al final, es, bueno, y en resumen, y en síntesis, o como quieran llamarlo ustedes, ¿por qué este es el producto, servicio, propuesta, negocio que tienen que acceder o comprar o por esto, por esto, por esto, por esto? Y en general, eso que te repito es esto que está acá. Está recontra estudiado que en general lo que más se recuerda de una presentación fue lo último que se dijo. Y lo último que estamos diciendo es eso que nos hace diferente, único, mejor, esto, bla, bla, bla. ¿Ah? Para que todos se lleven la misma idea. Y después, pues, deliberarán, votarán, etc. En general, cuando estamos armando de las primeras presentaciones, los dos extremos son en general los que fallan. Y lo vemos sistemáticamente. Aún por Zoom. El individuo entra, hola, buen día, y ya se mete. ¡Pam! Terminó de presentar, y silencio. Y el otro le pregunta, ¿terminó? Sí, era todo. Entonces, eso está mal, eso no está logrando resultados. Y, reitero, pongan foco en esto, pongan foco en esto. Son las dos puntas las que sistemáticamente no se aplican. O se olvidan, esta porque estoy nervioso y esta porque me quiero ir, como decía alguno por ahí. Y pasa así. Entonces, se pone foco acá solo. No logra la contundencia que podría o debería lograr. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo rellenamos esto, ¿no? Hasta ahí vimos qué tenemos que hacer, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Primero, vamos a concentrarnos, decíamos, en aquello que queremos que se recuerde. Esto que está acá el foco. Cantidad, a veces me aleja calidad. Esa idea central, eso medular, esos aspectos básicos, eso, ahí, machaque, resalten, repitan, vuelvan ahí, por distintos caminos, terminen en el mismo lugar. Eso es lo que termina entrando, ¿sí? Si tenés muchas cosas nuevas, diferentes para presentar, porque tu producto es muy diferente, revolucionario, súper tecnológico, como puede pasar, o tu servicio, bla, 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 evalúa esa brecha entre lo que vos tenés y lo que usan ellos, el que te escucha, si no te conviene de repente hacer una primera presentación y eventualmente otra después para profundizar. Porque a veces muchas cosas juntas, nuevas, pueden generar, en lugar de adhesión, pueden generar temor.
Ah, no, sí, pero es muy complicado, dice todo lo distinto, todo lo nuevo. Entonces, capaz que es mejor dosificar. A veces menos significa más. ¿Tá? Lo enganchás y una segunda profundizás. ¿Tá? Y lo que decíamos hoy temprano, ¿no? Dependiendo de lo que estén trabajando, el rubro, la temática, el público objetivo, busquen romper con la clásica del tipo parado y la proyección. Está bien, eso está bien. Pero si después puedes hacer ejercicios, juegos, que lo usen el producto o el servicio, que participen, que se involucren de alguna manera, bueno, busquen todo eso que puedan hacer que involucre algún sentido más que el oído y la vista, los va a acercar al resultado. Hay un principio básico que nos dice que cuanto más sentidos se involucren, más probable es que terminemos comprando, aceptando. ¿Está bien? De eso se trata. Hablemos el mismo idioma. La tendencia muchas veces en las primeras presentaciones es a abusar del tecnicismo, ¿no? Queremos hablar de manera rimbombante y parecer muy interesantes y muy eruditos y académicos. Y el que esté escuchando por ahí no lo es. Entonces terminó no entendiendo alguna parte y puede no percibirlo como, wow, mirá qué bueno este tipo como sabe, sino como que soberbio, que distante, no entendí nada y te alejaste. ¿Está bien? Entonces, la idea es hablar de acuerdo al público que tengo ahí sentado. Y por eso decíamos, una misma temática, presentada a 3 auditores diferentes, son 3 presentaciones diferentes. ¿Ah? ¿Esto significa que no usemos tecnicismos? No, está bien que lo uses, porque eso va a generar jerarquía, lo que decimos hoy, ¿no? El patos, el logos, va a generar que hay detrás conocimiento técnico, experiencia, etc. Pero, si el que está allá no es de esa rama del conocimiento, usar el tecnicismo y explicar qué significa eso. Eso en general el otro lo valora muchísimo y te empieza a generar empáticamente una llegada que después te va a servir. ¿Ah? Ejemplifiquen, usen analogías, traten de abstraerse lo menos posible. Cuanto más concreto, cuanto más tangible, más probable es que el otro entienda y acepte lo que estás proponiendo. ¿Tá? Que sea mínima la capacidad de abstracción. ¿No? Trabajen la tolerancia. No todos sabemos de todos los temas y muchas veces nos tocan colectivos o grupos que pueden no saber y ser complicados. Y esto particularmente está pensado para cuando hacemos presentaciones en los mismos grupos. Yo qué sé, vos sos el gerente de tal área y sabés que cada vez que viene, no sé, un nuevo producto que se incorpora, tenés la presentación a los vendedores, a los distribuidores, a los gerentes de local, a los administrativos. Y a veces algunos de estos colectivos son complejos, ¿no? Porque son díscolos. ¿Qué pasa, profe? Sí. A mí me pasa que cada vez que tengo que exponer algo en mi trabajo, por lo general es por un tema de algún cambio de gestión interno, y siempre que voy a exponer algo está todo el mundo desconforme y es todo un tema. Claro. Sí, sí. Y a eso sumale, capaz que no entienden y opinan igual. La negociación asertiva te dice, ¿no? Ya van con la cabeza cerrada. Claro. Me ha pasado, profe, de tratar de exponer, lo digo en mi caso, una problemática, y a mí me cuesta a veces tratar de explicarlo con el tecnicismo, porque a mí me cuesta explicar las cosas. Soy de tirar y no explicar bien, y a mí me cuesta a veces eso. Por eso cuando estoy tratando de explicar, trato de conectar todo con todo. Sí, ¿Explico? pero vamos a ver que esto se puede cambiar, eso lo puedes cambiar, pibeta. Hoy existe neurociencia, bueno, ya lo vimos, ¿no? El paradigma de la mente cambiante, perfectamente lo puedes cambiar, eso tiene una explicación. Generalmente cuando la persona, como decís vos, le da largas o explica mucho es porque justamente tiene miedo de que no te entiendan, por eso generás esa forma de trabajar. Pero se puede cambiar. No es, como dice Backrack, no es fácil, no es simple, pero se puede cambiar, ¿no? Lo que decía la compañera es tal cual, y claro, si yo sé que mañana tengo que ir a verla con esta gente otra vez, qué horrible, porque estos tipos son imbancables, porque ya vas de mal humor, porque hay mala onda, y hay gente que no le pone ganas, es cierto. Primero es no y después vemos, pasa. Y con lo que te dicen, pero también con su lenguaje corporal, gente que es displicente, estás hablando y estás mirando para otro lado,
está jugando con el celular, hablando entre ellos, y vos te querés matar, decís, sí, escuchame, ¿no? Y no podés hacer eso. O sea, sería divertido, pero no podés. ¿Qué pasa? Si tenemos que ir a ese grupo, ya de antemano, el día anterior ya estamos maldiciendo, pues no queremos, y vamos caminando para atrás, no querés ir ahí. ¿Y sabes qué pasa? Te predispones negativamente. Y sabes cuál es probable el resultado de que va a salir mal, como salió siempre. Y pasa. Ahora, ¿qué nos dice la gente que trabaja el tema? Nos toca grupos que son infumables. Es más, en los grupos buenos tenés tipos que son infumables. Yo por lo general, ¿Cómo los puedo trabajar para que no me genere eso? Y te dicen, en vez de verlo como algo que tenés que hacer, como una obligación, tratá, al principio obligate, un abordaje muy conductista, ¿no? Obligate a verlo como un desafío. ¿Cómo hago para que esto es un energúmeno? Me escuche. profe, yo lo que hago bueno, capaz que en esta oportunidad en mi caso lo puedo hacer. Yo lo que hago es por ejemplo, son 30 o 40, entonces lo que hago es, tomo como referente, ¿tá? Como gente que sé que va a ir, que mueve a otros grupos, entonces trato de ver su punto de vista, qué es lo que opinan, en qué están desconformes y eso, y empiezo a trabajar desde eso. Ya cuando arranco a exponer, no expongo desde cero la nueva idea, sino que arranco con esas cabezas, como a escuchar, a tratar de tener un poco de empatía, y desde ahí trato de convencer y dar vuelta, dar vuelta a la óptica o al punto de vista, y después recién ahí como que arranco de lleno a exponer las nuevas ideas. Y está bien, lo que te decía hoy de operativos, sin saberlo, eso es lo que vos decía yo, que se llama operativos motivacionales. Ver una necesidad insatisfecha y empezar trabajando por ahí. Porque el otro entiende que le estás hablando a él. Ah, no, me está hablando a mí, este problema me está pasando. Y es correcto, por ahí. No obstante ello, igual vas a tener el energúmeno. Entonces digo. Sí, tal cual. Tenés que verlo como un desafío. Decir, ¿cómo hago? Y vos sabés que el hecho solo de planteártelo hace que tu cerebro funcione distinto. Y vas a buscar mecanismos en lo que decís, en la presentación, en la duración, en la dinámica, que a veces atenúa esa situación que ya de por sí no es muy agradable. ¿Tá? Se sugiere verlo como un desafío más que como un problema. Insisto, por un tema de salud mental también de que presenta, ¿no? Obviamente. Traten de, sobre todo, como decías vos, tengo 30 a 40 personas, generalmente el último capaz que está muy despegado, y me tienen que escuchar todos, me tienen que entender todos. Entonces el volumen juega un papel fundamental, ¿no? Y en esto te dicen que normalmente el volumen ideal es el que deberíamos usar para que te escuche el último. Ese es el volumen. Si te escucha el último, te van a escuchar todos. ¿Está bien? Y acá también, algo que vamos a estar viendo, y es traten de no hacer un punto fijo, sobre todo si tenemos esa cantidad de personas. Traten de moverse, caminar, meterse, porque eso hace que te vean distinto, te escuchen distinto, que te tengan que seguir, que no sea tan fácil que se distraigan y molesten a otro. Entonces, el hecho de moverse también genera una dinámica distinta que hace que, bueno, la atención sea más probable de que se mantenga. ¿Está bien? Y vamos a ver que eso también tiene algo que ver con el hecho de que vos podés aflojar tu tensión. ¿No? Ganamos por varios lados. El ritmo, además del volumen, el ritmo es importante. Las primeras presentaciones, en general, son velocísimas. El tipo llega, terminó, terminé y se va. ¿No? Quiero irme de ahí porque está incómodo. El problema está en que si vas muy rápido, capaz que no le das tiempo al otro a que pueda internalizar, decantar, razonar. No va a decidir. ¿No? Si vas muy lento, pues es horrible, terriblemente pesado, tedioso, etc. ¿El desafío cuál es? Bueno, que ustedes vayan dosificando el ritmo, conjuntamente con, vamos a ver, velocidad, también con entonación, etc., para que sea lo suficientemente rápido como para que tú no te aburras, lo suficientemente lento como para que me sigas y puedas entender, decantar y a partir de ahí eventualmente decidir. ¿No? A mí, perdón, a mí me pasa que la gente me dice que yo hablo muy rápido, en general, ¿no? Cuando presento ni te digo, pero para mí es como que si enlentezco eso voy en cámara lenta, es como que no puedo evitarlo, la voz me hace, porque ya hablo rápido en la vida, tipo yo ahora que te estoy hablando así como, ya siento que estoy como repausada, no sé, siento que estoy tipo,
No sé, es como que yo necesito hablar rápido. No sé Pero por qué. y sí, nos pasa. Lo que pasa es que quizás el que está allá no tiene la misma percepción ni la misma necesidad que vos, ni que yo, ni que otro. Entonces, Claro, me cuesta regularlo porque en realidad no sé cómo me perciben los otros, porque para mí estoy hablando normal. claro, lo que tenés que ver es eso. Si hay una tendencia que te digan, che, hablas muy rápido, probablemente es que estés hablando rápido. No, claro, Eh, sí, sí, yo les creo, les creo, pero para mí no, o sea, claro, no me doy cuenta, no lo una percibo. buena fórmula para esto y para otras cosas que estamos viendo ahora es, si tenés que hacer una presentación, filmate antes y Claro. pasátela y analizate. Y ahí al lado tuyo alguien de los que te dijo que vayas rápido. ¿Ves? Ahí vas rápido, ¿ves? Entonces, generalmente podés ir viendo cómo acomodar, en qué parte meter una pausa. Vamos a ver que Sí, las pausas, aparte, todo eso te aparte, puede ayudar. profe, el otro problema cuando uno a veces no se ve o algo son las muletillas. Y quedan Bueno, tan ahora vamos a horribles, ver. Eso está ahora. quedan 3 días. horribles. Sí. Todo eso está estudiado, por eso le digo, muchachos, sentimos que nos pasa a nosotros, pero les pasa a la mayoría, y por eso se ha estudiado tanto y hay tanto material publicado y tantos cursos y seminarios de esto, ¿no? Las pausas, lo que decía la compañera, más allá de la velocidad en general, además, esos momentos de silencio estratégicamente ubicados, ¿no? Obviamente que en general si sos nuevo, estás nervioso y si además hablas ligero, es muy poco probable que aparezca una pausa naturalmente. Te vas a tener que obligar a meterte esos espacios ahí, como no, acá lo meto y es fundamental. Un buen presentador, un buen orador, maneja esos silencios ubicados estratégicamente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en un punto de transición, porque vas a cambiar de tema, como generando reflexión, o generando expectativa antes de un mensaje, o después de un mensaje importante, dando lugar a que el otro reflexione y eventualmente a que pueda hacer preguntas. Entonces, hay momentos distintos donde podemos ubicar estos espacios de silencio que nos van a ayudar según el objetivo que nosotros estemos persiguiendo. Insisto, al principio capaz que tenés hasta que marcártelo vos en tu apunte, donde meter una pausa y generar ese espacio. Después la práctica naturalmente te va a dar ese acomodo para que vos lo vayas dosificando, ¿sí? Elijan bien las palabras, lo que decía recién el compañero. Traten de hacer presentaciones que les resulten amigables. No busquen palabras y conceptos que no son los que manejan habitualmente. No sé por qué, pero hay una tendencia a eso. Habla como hablas tú, obviamente acotado a la temática y el público objetivo, ¿no? Ay, profe, el es horrible. Yo tengo muchos profesores que a cada rato, no, es como que Claro, pero ¿viste se eso que puede. hiciste vos recién cuando dijiste que hiciste con tus ojos? Hiciste y tus ojos miraron para arriba. Bueno, eso es lo que pasa cuando aparece la muletilla. ¿Por qué aparece la muletilla? Es horrible, sobre todo para el que escuche, es un picayelo en el oído, ¿no? Tu cerebro necesita un espacio para pensar qué es lo que viene. Yo los invito a que vean, por ejemplo, no sé, cuando salen los programas periodísticos, porque, no sé, política, deporte, y de repente dice, vamos a ver qué opina la gente, y sale a la Plaza Cagancha, ¿no? Y de repente vos vas caminando, te encontrás con, buenas tardes, señor, dígame, ¿qué opina usted del maestro Tavares? ¿Hay que sacarlo o no? Y te pone el micrófono acá, la cámara acá, y vos, tu cerebro dice recalculando, ¿no? Opino que, claro, no sabés qué vas a decir. Sí, es tal cual, es tal cual. Tenés que buscar, tu cerebro necesita un espacio para ver qué viene. Entonces, cuando estamos nerviosos, cuando no tenemos claro lo que viene, es mucho más probable que aparezca la muletilla. Y hay personas que ya lo tienen incorporado totalmente, ¿no? Tipo, ¿viste? Digo, tipo, o sea, nada, tipo, el fin de semana, tipo, vamos a tipo, ya está, ¿no? ¿Cómo cambiás eso? El tipo mañana tiene que hacer una presentación y va a estar hablando igual que el boliche, terrible. Y acá, práctica, práctica, práctica. No es fácil si lo tenés incorporado, y si además le agregas presión, esto va a aparecer mucho más frecuentemente. ¿Qué se te sugiere para esto? Ensayar. Antes frente al espejo, hoy que te filmes y te veas y te analices y vayas, y es por machaque, ¿no? Y como herramienta para compensar están los que se conocen como las frases puente, que todos nosotros manejamos decenas
y que cumple con ese mismo cometido, que tu cerebro piense qué es lo que va a decir. Pero en lugar de repetir una palabrita, de repente usas frases puentes. Genérense, de las que ustedes manejan habitualmente, 2, 3, 4, que les resulten amigables, y utilícenla, ¿no? Como dice ahí puse algunos ejemplos. Viendo otro tema, o para resumir, pensemos en, no te digo nada, estoy generando un gap, un espacio para pensar, ordenarme y ver qué viene después. Pero no te genero ese golpeteo en el tímpano repetitivo que es horrible, ¿no? Articulen bien, ¿no? A veces por el apuro, por los nervios, porque estamos mirando para abajo, porque tengo acá el apunte, todo eso hace que mis cuerdas vocales se tengan que esforzar mucho más y termino hablando no muy claro, me como las heces al final, etcétera, y eso suena terriblemente feo para quien escucha, ¿no? Por lo tanto, traten de no mirar para abajo, al suelo, el escritorio. Eso obliga, insisto, a que tus cuerdas se tengan que esforzar mucho más, ¿no? Erguidito suena mucho mejor, sale mucho mejor el sonido. Los foniatras nos dicen que si ponemos el énfasis en las consonantes, que son los esqueletos, ¿no?, de la frase, aún con una voz que no sea muy fuerte, va a sonar claro lo que tenés que transmitir, ¿no? Ese es un recurso que también podemos aplicar, ¿sí? Profe, eso de las S para la gente del interior es un desafío importante. Para algunos en particular, sí, tenés ciudades del interior Yo, por donde... ejemplo, nunca pongo una S cuando hablo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando se escucha feísimo. Una cosa es tu grupo de amigos. Ah, estás acostumbrado. Por eso, porque están acostumbrados. Pero el tipo que no te conoce, y sobre todo si vos querés generar un impacto de entrada, no te suma, todo lo contrario. Tenés que obligarte. Es horrible porque hasta escribiendo, por ejemplo, me pasa de que no la uso. Eso hay que trabajarlo. Ya está. Hay que trabajarlo, no queda otra. Otras veces también, el tema de cómo, dentro de lo que es la articulación, tenemos palabras que si no hacemos bien la separación, podemos generar ambigüedad en lo que el otro interpreta. Entonces, si ese es el caso, exageren, ¿no? Exageren la separación, para que se quede claro el concepto. Como dice ahí, no lo espero, no lo es, pero cambia totalmente, ¿no? Es decir, vamos a comer niños, vamos a comer niños, cambia totalmente lo que vos entendés, ¿no? De eso se trata. Que es como la escritura, hay que hacer como la pausita cuando lo hablas, o sea, es lo mismo. Cuando recibimos proyectos y leemos, si querés leer o hablar como está escrito, morís por falta de oxígeno. Porque de repente hay 10 renglones, 15 sin comas, sin puntos, que vemos todos violetas y sin aire. Entonces, te desvirtúa totalmente lo que vos querés transmitir. Sí, hablamos mal, escribimos peor. Tenemos que trabajar. Y nosotros, en el área de empresas, insisto, reitero, sistemáticamente vamos a estar presentando propuestas, proyectos, cosas. Tenemos que trabajar esto, sin duda. Claro, porque va en cómo lo digas, pero también cómo lo tengas en la presentación, porque si estás con unas diapositivas y lo escribís todo mal, por más de que lo hables bien, digo, también va a estar mal, porque tiene que coincidir, digo, ser coherente todo. Tiene que estar alineado, necesariamente, sí. Recuerden la importancia de lo paraverbal o lo no verbal, ¿no? Alguien decía hoy, mirá el punto fijo, bueno, cuidado. La mirada es uno de los 6 aspectos básicos del lenguaje corporal, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de, en nuestra cultura, generalmente cuando nos comunicamos con alguien, o alguien se comunica con nosotros, la mayor parte de las personas están esperando que haya contacto visual. Si no lo hay, en general la decodificación es negativa. Es un soberbio, no me da bola, fíjate, todo malo. Y capaz que no es nada de eso. Sin embargo, para la mayor parte de las personas es negativo, ¿no? Por lo tanto, en una presentación, yo tengo que tratar de que todos se sientan integrados a la comunicación. Vos miraste el que estaba acá, porque es el gerente general o el dueño, pero de repente era un software, y acá estaba el gerente técnico, o de informática, no lo miraste nunca. El tipo dice, este nunca me habló a mí. No, es una porquería, ¿no? Se saboteó, ya está. Entonces, lo que se sugiere en una presentación es que uno prorratee,
que integre y esté mirando sistemáticamente a todas las personas que participan, ¿no? Con un paneo. De forma tal de que haya como que se reparte la mirada, y que todos se sientan integrados. De un lado va a servir para eso. Cada uno siente que le está hablando, se siente incorporado a la gente que le está hablando. Y del nuestro también nos va a servir para ir midiendo feedback. Alguien decía, a ver, ve quién suma y quién no suma, quién es amigable o no. Y eso en parte lo tenés porque estás viendo. Y vas a ver quién, cuando estás hablando, de repente gesticula así, o quién, cuando llegaste, no sé, al precio, la entrega, se estiró para atrás, se cruzó de brazos. Bueno, ahí vas a ir recabando feedback de quién te sigue, de quién te entiende, de quién está en contra, quién está negado, o quién no está entendiendo. Y eventualmente parás, haces una pregunta, volvés hacia atrás, aclarás, etc. ¿Vale? La mirada es fundamental desde ese punto de vista, ¿no? Lo mismo que la gesticulación, particularmente las manos, ¿no? No es lo único, la postura y movimiento del cuerpo también, pero las manos en general son, de los 6 aspectos, quizás el que más empuje lo que es el mensaje. Y cuando estamos en esa situación, obviamente que la mayor parte de las veces no la manejamos usando el plano consciente, como el resto del cuerpo. ¿Nunca les pasó que de repente estás en la oficina o en tu casa y alguien está hablando y dice, no, tenés que buscar el al lado, y abrí, y vos le decís, che, no te ve, ¿para qué haces todo eso? ¿No? Porque estás haciendo todo el cuento con la manito acá y el otro está del otro lado del teléfono. Claro, no percibimos que el otro no nos ve. Esa es la confirmación de que este tipo de lenguaje no lo usamos manejando el plano consciente, ¿no? Y en esto lo mismo. Entonces, cuando arrancás, tenés que tratar, sobre todo, de generar, con lo que decís, con lo que dice tu cuerpo, una linealidad, ¿no? Por ende, totalmente desaconsejado cuando arrancás, las manos en los bolsillos y las manos atrás. Eso estaría indicando para muchos, está escondiendo algo. Hay gente que dice, no sé por qué no me suena, no me resulta veraz o creíble. Tiene que ver con eso, ahí atrás, ¿no? Yo les invito a que vean los buenos presentadores, oradores, generalmente cuando arrancan una presentación, usan las palmas hacia arriba y acá. Gracias por venir, bienvenida, y hacen tipo este movimiento, ¿no? En realidad te están diciendo, mirá, no hay nada para esconder, está todo acá. Que es lo mismo que hicimos cuando éramos niños. Lo vemos todos los días, ¿no? Decís, ¿dónde tenés el...? No, yo no lo tengo. Dale, que no te... No, mirá, no tengo nada, no tengo nada. Y te haces así el dedito, ¿ves? Es lo mismo que hacemos de adultos cuando estamos haciendo una presentación, ¿no? Y eso genera, del otro lado, en la mayor parte de los casos de vuelta, credibilidad. Porque allá en el metaconsciente, esto se asocia con no hay nada para contar, ¿no? Tratar de que, obviamente, si alguien... Creo que... No, iba a decir que creo que en otra materia, en los años anteriores, vimos que también, por ejemplo, en el tema de los profesores, no es lo mismo que el profesor de la clase sentado trae el escritorio, de que, por ejemplo, se para delante del escritorio, no es lo mismo, como que lo vimos en otra materia, que la atención para nosotros, por ejemplo, si el profe está atrás del escritorio sentado hablando, no prestás tanta atención que el profe, no sé, se para, anda por la clase. Totalmente. No hay diferencia entre eso que decís vos y la presentación. Vos tenés que generar ascendencia, pero además que te vean diferente, que te escuchen diferente. Sos vos el que está presentando. Tu rol es diferente al que está escuchando, en ese caso. Por eso tenés que marcar la diferencia. ¿Está bien? Después habrá instancias donde de repente, reuniones de lo que llaman la mesa chica, te llaman 2 o 3 a los gerentes para ver si, y de repente estamos todos sentados alrededor de la misma mesa, en un plano distinto, porque ya hay otra cosa. Pero acá estás presentando, no es igual, tenés que marcar esa diferencia para que te vean diferente, te escuchen diferente. Pasa por ahí, está bien, es correcto, ¿sí? Obviamente, si alguno te hace una pregunta, en ese momento, sí, decime, no se sugiere cruzarse de brazos. Para muchos, para muchas personas, el hecho de que alguien te cruce cruzado de brazos significa está cerrado, está negado. Que puede no serlo, pero hay una percepción bastante negativa, por lo tanto no generemos una incomodidad que es innecesaria, ¿no? Igual el tema de la gesticulación también hay que tener cuidado de no exagerarla, porque a veces como que no te puedes concentrar en lo que está diciendo porque se está moviendo demasiado y está exagerando demasiado todo lo que hace y a mí me resulta horrible cuando
es todo el tiempo así y tus brazos, no te entiendo nada de lo que estás diciendo. Tipo, claro, me pasa eso a veces cuando presentan y se van de tema. Es correctísimo. Por eso si usted ves ahí, te dice espontáneo y natural. Es decir, no es tan ni muy móvil. Es tan malo el que llama hermano de yeso, tipo que te habla así, no se mueve, Claro. como el que está así, que estacionaron 4 autos porque el tipo te lo gesticuló para todo. Ni un extremo ni el otro. Vos tenés que ver cómo buscás, como dice Lou Marinoff, el justo término medio, ¿no? Es decir, esto tiene que apoyar, tiene que haber una linealidad entre lo verbal y lo no verbal. Es ahí donde logramos la contundencia, exactamente. Hoy hablábamos hace unos minutos de la muletilla verbal. Lo mismo puede ocurrir con la muletilla gestual, y que viene un poco de la mano de lo que decía recién la compañera, ¿no? Hay personas que cuando están presentando se amacan, o tienen un tip, ¿no? Con el pelo, o con la lapicera, ¿no? Que empieza clic, 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 o las llaves en el bolsillo, cosas por el estilo. Y eso es lo mismo que la muletilla, distrae. Está más pendiente de eso que de lo que está diciendo. Ahí lo que te dicen, a mí me pasaba a veces con esos temas, y lo que te dicen en principio en las primeras exposiciones es que trates de tener algo en la mano para controlarlo. Bueno, es un buen punto lo que decís vos, lo vamos a ver ahora al final con los tips. Cuidado con eso de una mano, porque si yo tengo en la mano una hoja y me tiembla la mano, va a pasar esto. No, por ejemplo, en mi caso me decían que tengo una carpeta de esas de nylon, lo que sea, va a pasar que en un momento determinado ya la tengo así, estoy así, ahorgando la carpeta. A mí me dijeron que tengo una lapicera o un dry pen, el mismo del pizarrón, por ejemplo, entonces está, o sea, tampoco moverlo mucho para no distraer, pero dando un poco con las manos, tener el bolígrafo en la mano. Ahora te voy a dar un elemento que quizás te resulte mejor que eso, pero esto de la muletilla, lo importante es tener claro por qué ocurre. Ocurre porque vos estás, yo no sé por qué, yo les invito a que vean, generalmente cuando pasa eso es porque la persona que está presentando llegó, se paró y parece que se hubiera clavado al suelo y se queda ahí. Con la tensión que tenés, tu cuerpo necesita liberarse, es una olla a presión. Entonces, como no te moves, por algún lado sale esa liberación de tensión. Si vos caminás dentro del espacio que tengas, como decíamos, vos recorrés, te movés, eso hace que directamente sea mucho menos probable que caigas en la muletilla gestual. Porque te estás moviendo. La tensión se libera justamente caminando. Y no, además, no es percibido eso por el auditorio, que es lo interesante. En nuestro trabajo, cada vez más es necesario manejar cifras en las presentaciones, independientemente del tema, porque es lo que permite cuantificar, medir, comparar, etc. ¿no? Cuidado cuando los números que vayamos a manejar involucren personas. ¿no? Estamos en un momento de la historia donde hay una hipersensibilidad al tema números y personas. Rápidamente caemos como es descalificativo, estás segregando, estás discriminando, estás estigmatizando. Caemos muy fácil ahí. Entonces, cuidado con esto, tenemos que ser hiper cuidadosos. Estamos en un momento complicado. ¿no? Como dice acá, una muerte, una tragedia, 20.000 estadísticas. No, te van a colgar de un palo, cuídate. Son situaciones reales, son personas, tienen familia, tienen amigos. Tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, cuando manejamos números y personas. ¿ya? Las personas somos el recurso más importante de la empresa. Sin personas no hay nada. Entonces yo tengo que extremar recaudos. ¿no? Y a veces, por las temáticas, por las dinámicas que se generan, se puede complicar. Yo siempre cuento un caso que nos pasó hace unos años atrás con un cliente, en un momento determinado tenía que hacer una presentación para una parte del personal, estaban muy, muy enfrentados el sindicato con la dirección, iba a ser álgido, ¿no? Y me dice, bueno, acompáñenos, le ayudamos a la presentación, trabajamos, lo teníamos todo perfecto. Claro, hasta que lo buscaron y lo encontraron. Y después que lo encontraron, no tuvo mejor idea que en la presentación. Sí, ¿sabes cuál es el tema? Cada persona que yo contrato después termina como ustedes, siendo un problema.
Y ahí se pudrió todo, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque es muy Hermosa fácil. reflexión. No, fue terrible. El loco está, para él era así, pero no lo podés, así lo piense, no lo podés decir, Ah, menos profe, se ahí, le cortó de vuelta el sonido. que no lo podés decir ahí. Aun cuando el tipo lo pensara o lo sintiera, no lo podés manifestar, y menos ahí. ¿Por qué? Profe, Porque tiene el sonido cortado. Yo lo se escucho escucha, bien. se Yo lo Ah, escucha. usted lo escucho. escucha. Bien. Entonces fui Sí, yo yo con mi también internet, escucho. discúlpenme. Discúlpenme, profe, discúlpenme, fui yo con mi internet. Entonces, esto es lo que tiene la virtualidad, ¿vio? Es una de las cosas que tiene. Entonces, cuidado con esto, muchachos, porque es fácil caer. Muchas veces, como le decía, en las presentaciones te van a tirar alguna cáscara de banana, es parte del juego. ¿Tá? Yo tengo que tratar de tener claros los conceptos para, bueno, no ser tan predecible y tratar de evitar eso, ¿no? Esto también es muy nuestro, estereotipar, generalizar. A nadie le gusta trabajar, todos llegan tarde. No, muchachos, ni todos ni ninguno. Eh, eh, no caigamos en frases hechas que cuando estamos en ese rol, en determinadas circunstancias, nos van a pasar factura. Es de orden que te pasen factura, ¿no? Eh, Pensar en las personas más en términos cuanti que quali, también hoy es un tema por el que nos van a pegar. Entonces, cuidemos las formas, ¿eh? Adecuemos los contenidos a las formas, ¿no? La compañera decía, yo me largo, me voy, y hay una tendencia que uno presenta a irse, ¿no? Como que uno le da color y lo alarga, y estamos haciendo presentaciones para empresas, dentro de empresas, con gente que es de empresa, en distintos roles. Y si hay algo que en las empresas es cada vez un bien escaso, cada vez más escaso, es el tiempo. Yo tengo que ser concreto, práctico, lineal, directo. ¿Por qué? Porque el otro no quiere perder tiempo. Cuando empieza a dar mucha vuelta, lo perdiste, se te fue, ¿no? Como dice acá, ¿no? El cuerpo narrativo de este volumen se organiza en diversos segmentos a lo largo de toda la obra del autor. Eso todo, yo le puedo decir, el texto se divide en capítulos. Ya está. Eso, concrete. De eso va la historia, no alargar, concretar. Concreto, puntual, clarito. Ahí vamos a tener mucha más receptividad, mucho mejor retorno, probablemente. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí los conceptos generales de, vimos el qué y vimos el cómo. Vamos a ver la parte final de este mini taller, aspectos como tips, ¿no? Que salen de la experiencia para que eventualmente a que le interese tome nota y bueno, después lo pueda utilizar, ¿no? El primero tiene que ver con esas primeras presentaciones que nos tocan hacer, que es las que estamos más nerviosos, y muchas veces esa carga extra de tensión nos genera malas pasadas, ¿no? Nos olvidamos de las tarjetas, nos olvidamos del respaldo, nos olvidamos de los folletos o de lo que tengas que llevar, ¿no? Se sugiere, previo a esto, que vos te hagas una lista con todo lo que tenés que llevar ese día y chequees que está todo, y eso te da una tranquilidad bárbara, aunque parezca básico. Funciona muy bien, ¿no? Y este segundo punto es fundamental, los respaldos. Estamos cansados de ver gente, hoy la nube nos da una mano bárbara, sí, no tengas duda. Guardarlo en la nube es fantástico, ¿tá? Sí, pero cuidado. ¿Nunca les pasó que vas a una presentación y de repente el presentador, el material se lo mandó por correo y cuando llega se pone a bajar el correo y tarda y no encuentra y hace looping? Horrible. 2 horas en eso y a veces termina en la nada porque no puede presentarlo. Es horrible, pero se pone mal humor, vos te pones más nervioso, entonces se pone mal humor, etc. Entonces, está bien que lo guardes en Dropbox, sí, Google Drive, sí, querés mandártelo por correo, sí, pero llévate siempre una copia residente. Tu portable, un pendrive, siempre algo que vos hagas, ¡pac! Y llegue. No sabés el ancho de banda que va a haber en el lugar donde vas, si hay mucha gente colgada del mismo caño, te la complican. Solo la nube, hoy estamos yendo para el otro lado, estamos buscando como mecanismo rápido una copia residente. Insisto, tu propia máquina, un pendrive, por el estilo. Llegar antes, preparar el terreno antes. Vamos a ver que esto tampoco es nuevo. Sun Tzu en el arte de la guerra es una de las primeras cosas que dice, ¿no? Llegue antes que su enemigo, ve el territorio y ubique el mejor lugar. Es exactamente eso.
Vos llegaste, ya está la gente ahí, no hay asientos, no alcanzan, la temperatura es elevada y no anda el aire, o hace frío y no tenés estufa. Todo eso va a generar mal humor, te van a escuchar mal, se van a querer ir, perdiste antes de empezar. ¿Tá? Llegar antes, verificar que todo anda, que todo funciona, que hay espacio, y sobre todo esto, la presentación. Muchas veces en nuestra computadora la armamos, se ve y el color está claro, etc. Proyectaste y el cañón, según la configuración, te deformó la presentación. No la ves, el fondo te chupa las letras, y la gente ahí, si tenés que ponerte a cambiar, te genera más tensión, le pones de mal humor. Entonces, llega antes, está todo, ponelo, probalo, anduvo, placa de bienvenida y esperás. Y te quedás tranquilísimo. Y es fantástico. Lo que decían ustedes hoy temprano, ¿no? Y arrancamos por ahí. Voy a estar muy nervioso, ¿qué hago con eso? Y bueno, está estudiado y a la gente le pasa. Lo que también está aislado es que hay 3, 4 cosas que son las que más frecuentemente pasan, ¿no? La primera, las manos. Si hay algo que le sobra a la gente cuando está parado y adelante, las manos, no sabe qué hacer con las manos, ¿no? Y se las restrega, se las mete en cosas, juega con la lapicera, ¿no? Por las manos hay gente que canaliza. A otros les pasa por la garganta. Hay gente que directamente se queda así, vos no puedes hablar. Hay gente que tartamudea, y no le sale, ¿no? Etcétera. Y esto, ¿no? Para muchos este es el peor tema, que está asociado con eso colindante con eso que llama el pánico escénico, ¿no? Ay, me voy a quedar en blanco, ¿y qué pasa si me quedo en blanco? Y si me olvido, fíjate, todo el mundo escuchando y viéndome, y yo, y bueno, si pensás eso, muy probablemente te ocurra, ¿no? Porque le estás generando una orden al metaconsciente. ¿Qué es lo bueno? Como esto ya se sabe que es muy probable que ocurra, ya hay tiempo atrás que se viene trabajando y se han buscado herramientas para compensar si eventualmente te ocurre. ¿Y cómo es esto? Bueno, primero, vamos a usar lo que vimos de neurociencias, ¿no? Y en este caso vamos a usar el córtex, la razón, la lógica. Si de alguna manera yo pienso, voy a estar nervioso y esto me va a aplicar y me va a perjudicar y voy a transmitir que tengo miedo, también es cierto que hay un momento donde es más probable que eso te ocurra. ¿Y cuándo es ese momento? Cuando tomas contacto con el auditorio. Ese momento es el peor. Si en ese momento te midieran ritmo cardíaco, presión arterial, te internan, porque estás explotado. ¿Está bien? Ahora, también se sabe que eso dura 2, 3, 4, 5 minutos. Porque después tu cerebro se ocupa de lo que tiene que decir y se olvida de todo eso. Entonces vamos a usar el córtex, ¿para qué? Para racionalizar esto que es muy probable que nos ocurra. Y yo le voy a generar al córtex una idea. Si sí, voy a estar nervioso, pensé que son unos minutos, después se va. Y ya me predispongo, me preparo para saber que eso está y que después se va. Y mi cabeza lo va a manejar de manera natural y probablemente ocurra esto. Tenga un ratito y después pase y no pase nada. ¿Está bien? Lo otro que tengo que tener claro es que yo puedo estar muy nervioso, pero si no hago nada que te diga a vos que estoy nervioso, capaz que yo tenía el susto de mi vida y nunca te enteraste. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer o no hacer cosas que no le indiquen al público que estoy asustado, que estoy nervioso. ¿Y por dónde pasa esto? Primero, básico, y esto subrayado, ¿no? Nunca, nunca decirle al auditorio, pido disculpas, soy nuevo, eso no es profesional. Te van a comer 2 panes, olvídate, no. No es lo adecuado para alguien que ocupa un cargo y que aspira a hacer carrera. Profe, la clásica que dicen es, disculpe, pero esta es mi primera presentación, no sé qué. Y dicen eso, es clásico. No, está mal, no deberías. Entrar pidiendo clemencia, no es profesional. Olvídate, no. Predispones mal, no se hace, no deberías hacerlo. ¿Tá? Si falla la voz, como decíamos hoy, por la razón que fue, te casi vos te tartamudeaste, no sigas esforzándote. Nada. Si vos lo manejás con naturalidad, el que lo escucha lo va a manejar naturalmente. Te quedaste sin voz, bebé un solo de agua, disculpen, seguí hablando, ya está. Si vos lo tomás natural, el que te escucha lo toma natural. El problema está cuando vos querés ocultar algo que es evidente. Lo que haces es amplificarlo.
Por eso el camino es el contrario. ¿Está bien? Trabajen desde eso. Sean naturales. Si son ustedes, el otro lo percibe de esa manera. Y funciona. ¿Tá? Quedarse en blanco. También lo mismo. Démosle material al córtex. Que el córtex, desde el punto de vista lógico, nos demuestra y genera ya la sensación de que no ocurre. ¿Por qué? Porque aparte le voy a dar argumentos que el córtex va a entender como válidos. Estudié, la tengo acá. Tengo las diapos, está ahí. Y tengo mis apuntes acá. Está acá y está ahí. Está en 3 lugares. ¿Cómo puede ser que me olvide? No puede pasar. Y cuando yo me genero eso, mi cabeza, esa estructura, mi cerebro lo entiende, y automáticamente, ya está. No te va a pasar. Y funciona también. ¿Eh? Mantengan relajados cuello, cara, porque eso hace que tu voz suene mejor, que sea menos probable que tus cuerdas vocales queden ahí, que es difónico, tartamudez, etc. Y sonrían, abran el rostro abierto. Abrir el rostro hace que todo eso funcione mejor. Por supuesto, como decía la compañera, las manos. No tengan en la mano nada que amplifique el temblor, como yo les decía, ¿no? Si vos te dicen, tenés en la mano algo y tenés una hoja, esto va a amplificar el temblor. Olvídate lo que usamos nosotros, algunos de nosotros, el puntero ese para señalar, ¿no? Porque vas a querer señalar y va a aparecer un electrocardiograma, olvídate. ¿No? Capaz que sí, como decía ella, un marcador. Para que tiemble esto en la mano tenés que tener un Parkinson importante. Esto no va a temblar. Entonces con esto podés marcar y más o menos subir. Nosotros en los cursos que hacemos de presentaciones de alto impacto, tenemos un elemento que nos ha dado un muy buen resultado. Yo se los tiro y si a alguno les sirve, lo uso. ¿Vieron las tablitas que tienen como una aprieta papeles arriba? Bueno, usa eso para tener tus apuntes. Eso no tiembla. Y al principio agarrate eso como el salvavidas. Vas con eso para todos lados. Eso hace que tengas las 2 manos ocupadas y que no estén donde no deben. Y después de 2-3 minutos de que arranques, vas a ver que te vas a empezar a aflojar y tus manos se van a soltar. Y eso funciona, nos ha funcionado en cientos de tipos que han pasado por el curso. Funciona muy bien, sobre todo al principio, muy bien. ¿No? Y para concluir, tenemos los elementos auxiliares, ¿no? Y acá son varias cosas que vamos a estar utilizando. 1, apuntes, ¿no? Resumen, lo que vos tengas en la mano. Si querés tener apuntes o resumen, está muy bien. Pero si el resumen que tenés acá es una lista que viene con letritas chiquitas así, no te va a servir, porque no cumple con ese cometido. El apunte tiene que ser frases disparadoras, frases madre, que yo uso eso. bien la veas. Me pongo las frases así, entonces a veces me pasa que cuando me hacen muchas preguntas, después quiero reenganchar y perdí un poco el hilo, entonces miro eso y ya reengancho. Totalmente. Por eso que tienen que ser grandes, separadas, y de alguna manera generar eso. Son disparadores para, a partir de ahí, continuar hablando. ¿Sabe? El apunte tiene que tener esa finalidad. Lo otro, el material audiovisual, llamale PPT, llamale PDF, lo que sea. Proxy no está sugerido, depende mucho del ancho de banda, pero también para mucha gente esto que viene, lo marea. En general, a nivel internacional, lo que más se está utilizando es el PDF. ¿Ah? Funciona muy bien. ¿Ah? Ahora, cuando hablas de las diapos o del material audiovisual, hay 2 aspectos que son fundamentales. El contenido y el uso. ¿Ah? Primero, ¿cómo usar esto? Subrayado, pintado de amarillo. Nunca un presentador debe, de espaldas al auditorio, ponerse a leer la diapo. Eso está mal. No importa si es una presentación técnica profesional o un curso. Eso está mal. No debemos estar de espalda al público leyendo la diapo. Para eso le damos claridad. Es una falta de respeto al otro. ¿Sabes? Y eso es así, categórico. Podés estar en algún momento
de perfil, porque lo usás, ¿ves? Como vamos al punto 4, y sobre esto hablás, y seguís hablando, venís, te remitís, eso sí, interactuar. Eso, es una guía, un orden que nos permite interactuar, no leer de espalda al auditorio. Eso está mal. ¿Cómo está mal? Ponerse a leer de resumen. Para eso se lo da si lo lee él. No es una lectura colectiva, es una presentación. Tú estás presentando. Lo que no implica que yo pueda venir, bueno, voy a leer, o vamos a ver textualmente este punto, es algo puntual. No leer una presentación, no leer una presentación. Eso está mal. ¿Está? No es para eso. Con respecto a las diapos, ¿cómo deberían ser? La diapo también hemos pasado por distintos momentos, ¿no? Y hay gente que te pone una diapo y te la llena de letras y eso antes de mirarlo ya te cansó. Otros te ponen el título en color, una palabra de otro, otra vez. Eso tampoco, eso ya fue, es de otra época. Los últimos tiempos a nivel de presentaciones internacionalmente, estamos en una época donde el tiempo es cada vez más valorado. Entonces los contrastes son fuertes. Fondo blanco, letras oscuras. Fondo oscuro, letras blancas. ¡Pah! Un planazo. Bien notoria la diferencia. Para evitarnos lo del cañón, la proyección, todo lo demás. Y después, desde el punto de vista del contenido, aparece ahí la pauta del 6x6 o del 8x8. No más de 6, 8 palabras, no más de 6, 8 renglones. Eso es una diapo adecuada. Esa es la cantidad de información que tiene que tener un slide, una diapositiva. ¿Está bien? Y limpia. Olvídense de eso que antes ponía un macaquito. Vamos a hablar de rentabilidad, la montaña de plata. Vamos a hablar de éxito, el tipo subiendo la escalera. Eso no se usa más. Esas huevadas no van más. ¿Está? Hoy la diapo es la información, el logo de la empresa y nada más. ¡Pum! Un planazo. Obviamente, después sí, diagramas, croquis, videos, todo eso está bien. ¿Está? Como parte de lo que sea ampliar la información que está ahí. ¿Está? Ese es el material como hoy se viene usando, en los últimos tiempos como se viene usando, y el otro espera más o menos que hagas una presentación. Bien, hasta ahí un poco esto de las presentaciones efectivas. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, por mi parte no, la consulta es, profe, y después nos va a pasar estas diapos. Sí, lo voy a colgar, claro. Porque no estaba colgado ahora, por eso. No, por eso, la duda era, claro, ver cómo va a presentar y toda la historia. Pero por lo demás... Esta presentación es muy sencilla porque es una escuela, no me tenés que vender nada, no tenés que explicar. No tenés que explicar la escuela que te toca. ¿Cuáles son sus premisas? ¿Cómo funcionan? Las críticas. Y eventualmente me gustaría que cada grupo tratara de buscar si esa escuela es aplicable o no hoy en el mercado actual. Con el nivel de... profe, yo tengo una consulta técnica sobre esto. ¿Sabe qué? Digo, yo normalmente siempre hago grupo con Mateo y con Sergio, ¿no? Y nosotros siempre lo que buscamos cuando hacemos diapositivas es diseñar un fondo. Siempre lo diseñamos nosotros el fondo. Y el fondo tiene que ser siempre acorde al tema que vamos a tratar. Entonces, ¿qué pasa? No nos pasa eso, por ejemplo, de negro-blanco, blanco-negro, sino que a veces tenemos como una gama de colores. Siempre intentamos mantenernos en los mismos colores. Y tratamos de usar colores, ciertos colores que resalten y alguna fuente, tal vez para el título. Alguna fuente que resalte, por ejemplo, que vaya al tema. Por ejemplo, por dar un ejemplo, nosotros me acuerdo que para planeación estratégica hicimos el tema MTV, hicimos toda una serie de diapositivas bien irreverentes, como era MTV. Eso va en contra, por ejemplo, de lo que usted acaba de decir, blanco, negro, negro, blanco. Sí, yo no dije negro, blanco, blanco, negro, dije el contraste fuerte. Fondo Sí, oscuro, claro. texto claro, fondo claro, texto oscuro. Yo ves, un fondo azul, no es negro. Claro, sí, sí. En el primer día puse fondo rojo, no es negro. Digo, pero es notorio. Fondo oscuro, texto blanco. O fondo claro, texto oscuro. Lo de usar el fondo con alguna imagen, dibujito, etcétera,
Hay gente que usa el logo como parte de la imagen, como este tipo fumado. No es que esté mal, y hay gente que lo usa. Yo afilio, y no es la verdad absoluta, yo afilio a que todo lo que distraiga trato de minimizarlo. Por ejemplo, si a mí me preguntás si yo tuviera incidencia en la diapo, ¿te parece usar el logo fumado en el fondo como valor de presencia? No, yo no lo haría. Yo digo, ponelo acá, abajo, clarito. Porque no quiero distraer. Pero es personal. Lo hace y está. Nadie te puede decir, no lo hagas, ¿está bien? Esto que acabo de decirte yo es una tendencia. Y te estoy dando el fundamento de por qué la tendencia. Dentro de la tendencia, después, si vos querés usar algún matiz, está bien, probalo. Yo hace muchos años me juego a ser contundente. Y prefiero, de alguna manera, sacrificar a veces un poco el tema de la creatividad en este diseño, apuntando a la contundencia. Pero no estaría mal. Yo te estoy diciendo, esto es lo que se estila para esto. Dentro de esto hay matices. Podés usarlos. No es excluyente, cognitivo. Dime. ¿Cuántas diapos tenemos que usar para la escuela? Depende de ti. Ah, está, bien, pensé que había una cantidad. No. No. Sería, ¿cómo te No puedo sé. decir a vos 10 diapos? Vos lo vas a manejar, porque hay gente que me va de repente traer eso, me va a traer una figura, alguno me puede poner un video, otro... No tengo idea. Bien. Lo que sí te hay, tenés es decir, bueno, dentro de 10 minutos, tendrías que hacer un poquito más, un poquito menos, 10 minutos, tenés que hacer una presentación que yo entienda que va a la escuela. Ah, perfecto. ¿Está bien? ¿Alguna otra, muchachos? Tengo acá. En nuestro caso, con la presentación Rodríguez, Rueta, Lo que pasa es que yo tengo acá los que eran empresarial. cabeza de... ¿Con quién estás tú? Entre aprendizaje. ¿Alguna otra? ¿Pregunta, muchachos? No, en nuestro caso era planificación y empresarial, las dos escuelas que nos tocaban a nosotros tres. Pigueta, Rodríguez y Arruétalo. Ruétalo tiene planificación. Sí, profe, nosotros dijimos que Ruétalo íbamos a tiene hacer lo siguiente. empresarial. Nosotros lo que íbamos a hacer es escuela de planificación y escuela empresarial, lo íbamos a presentar entre los tres. Ruétalo, Pigueta y Rodríguez, que era para que quede bien uniforme con, digamos, con la cantidad. Perfecto, no hay problema. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, entendido. No hay problema por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? A mí me tocó la No. compositiva, pero no sé, si a alguno le falta sumarse, yo estoy sola, por las dudas le aviso. Perdón, los que no estaban cuando... Es que el día que hicimos la distribución no vinieron, no estuvo Álvarez, no estuvo Juncal, no estuvo Noveri, ni Quiroga, ni Zulamián. Yo tampoco, profe. García tampoco. No, García tampoco. No, García vos tenés la ambiental. Sí, pero me la dijeron en el grupo de la clase, me lo pusieron, pero yo presencialmente no estaba. Lo que vimos es que, bueno, estos que no estaban se juntaban con algunos de los que tenían escuela y hacían, como ustedes prefirieran, el equipo. Bueno, ¿Está bien? ok. Entendido, profe. Entonces, lo que vamos a hacer el próximo lunes es la primer parte, terminar con lo que estábamos viendo, que eran las barreras de la creatividad, que nos quedan de las 4 vimos las 2 primeras, nos quedan 2 barreras. Terminamos eso, pasamos a las escuelas. ¿De acuerdo? Ok, entendido. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Bien, profe, gracias. No, profe, que pase bien. Gracias.